y todo. Entonces dijeron, no, es que no es posible, o sea, ¿cómo es que esto sucede? Entonces ya de ahí empezaron a sospechar que realmente esta niña tiene una firme reencarnación de la bisabuela. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Michelina de Mundo 369. Los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy, pero muy bien en donde quiera que estén. Y bueno, el día de hoy voy a continuar con la parte del video que hice anterior, que es ¿a dónde vamos después de morir? O ¿qué es lo que sucede después de morir? Obviamente, como les comenté, desde mi perspectiva y utilizando pues algunos ejemplos de algunas personas, lo que ellos piensan a dónde vamos después de morir. Pero bueno, continuando ahora con ese tema, vamos a entrar en un tema muy parecido, que es la vida después de esta vida, si es que existe o no existe. Ya he platicado con ustedes anteriormente sobre lo que aprendí del libro de Brian Weiss, de los libros, porque son varios, pero desde el inicio lo que aprendí es que sí es posible, que nosotros hayamos tenido otras vidas en esta misma tierra o incluso en otras tierras. Eso no lo dice en su libro, pero bueno, hay un chico que se llama Matías de Stefano. Yo no sé si lo quieras seguir o no lo quieras seguir o lo quieras buscar, pero bueno, yo lo empecé a seguir y hay cosas que sí me resuenan, hay cosas que tal vez no tanto, pero dentro de lo que sí es la parte que él describe de sus vidas anteriores. Y él sí menciona muy claramente que no nada más ha sido en esta tierra, sino que sus otras vidas han sido en otros lugares. Entonces, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque él es un claro ejemplo de una persona que empieza a ya explicar cómo es el volver, el regresar y acordarte, porque la mayoría no nos acordamos. ¿Qué es lo que he visto y qué es lo que sí les puedo decir de acuerdo a testimonios de primera mano? Es decir, de gente muy cercana. Bueno, pues para empezar, hay una niña que una vez comentó, de repente se está jugando, o sea, eso por eso les pido, pongan mucha atención a sus hijos, a sus sobrinos, etcétera, a los niños chiquitos, cuando les empiezan a contar cosas como que salen de repente, de la nada, escúchenlos, observen y por favor, pues tengan mucha paciencia, tolerancia y mente abierta, corazón abierto para que puedan apoyarles en tu caso y entenderles que es lo importante. Entonces hay un caso de una niña que estaba jugando y de repente dice, ay, es que yo la vez pasada cuando me morí me atropelló una carreta y pues bueno, fue feo, pero bueno, y ya, ¿no? ¡Fum! Ese fue un lapso. Luego otro que es interesante es que sus parientes empezaron a dar cuenta que esta niña tenía unos modales muy distintos, es decir, muy específicos a los que ellos estaban acostumbrados y que nadie le había mostrado, porque era una niña de 3, 4 años. Entonces empezaron a ver que ella siempre colocaba toda la vajilla para la comida, desayuno o lo que fueran a comer, pues en cierto orden, ¿no? Y que siempre como que comentaba que aparte le hacían falta cubiertos. Entonces dijeron, no, pues qué raro, ¿no? Y desde ahí empezaron ya a sospechar varias cosas, eso más lo de la carreta. Pero un día hubo una ocasión en la que empezó a comentar que ella recordaba una de sus últimas muertes y vidas en esta tierra. Y comentó que había acompañado a su papá a una tienda de sandalias, bueno, en este caso de guaraches de piel, porque es en México. Y que lo había acompañado y había explicado a dónde habían ido, un lugar que nunca jamás en su vida había ido, un lugar que nunca nadie había mencionado. Y entonces se quedaron heladas sus parientes, ¿no? ¿Por qué se quedaron así? Porque entonces dijeron, no inventes, o sea, es como si estuviera hablando mi mamá, o sea, la mamá de la abuela de la niña. O sea, la abuela de la niña, es como si estuvieran hablando su vida. Y cuando empezó a especificar más cosas en cuanto a su papá, el lugar al que iba, cómo es que iban, y tenían una tienda que se dedicaba a vender los guaraches, que eran de piel, etcétera, y cómo los diseñaban y todo. Entonces dijeron, no, es que no es posible, o sea, ¿cómo es que esto sucede? Entonces ya de ahí empezaron a sospechar que realmente esta niña tiene una firme reencarnación de la bisabuela. Ahora, ¿qué sucede cuando hay casos, por ejemplo, de niños que han dicho que ellos eran Diana de Gales y no es uno, son varios? ¿O qué puede ser lo que sucede? Porque tú me puedes decir, bueno, pero hay ese caso, por ejemplo, de cómo sabemos que es falso, que no es falso, qué sucede. Lo que parece ser que sucede es que hay personas que nos fragmentamos, ¿no? Que somos un pequeño fragmento en este mundo
de uno mismo. Entonces, por eso puede ser que las memorias sean parecidas dentro de varios niños que están recordando sus vidas pasadas. Espero explicarme bien en este tema. Y bueno, ahora independientemente de lo que tú creas, yo te estoy contando un caso, pero hay otro caso, un caso de un niño que estaba así, que era bastante inquieto, muy travieso, sobre todo hace unos años que era más chiquito, tenía como 4 o 5 años, estaba juegue y juegue y juegue y juegue. Y en una de esas su mamá le dijo, por favor te pido que solamente hagas las cosas con conciencia, con tranquilidad, porque te puedes lastimar. Y entonces en eso el niño se paró en seco y volteó y vio a la mamá y le dijo, sí, tienes razón, porque la verdad es que ya no quiero volver a ser bebé. Entonces se quedaron así como, ¿what? ¿No? Y en otra ocasión también dijo, no, es que a ver, ya he sido niño otras veces, no, sí, cierto, me voy a calmar. O sea, ya mencioné eso. Entonces es lo que para alguien puede ser incomprensible y a lo mejor hasta un tema de risa. Si lo empiezas a analizar, te empiezas a dar cuenta que hay algo ahí y que obviamente ese niño o niña pues tiene unos recuerdos como de, no, párame, ya otra vez ya no, ya, tengo que evolucionar y no me quiero morir ahorita, no quiero pasar a otra vida y etcétera, estoy bien así. Ese es otro caso. Hay otros casos también de personas que afirman, pero de hace muchos años, que afirman que tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Es que tengo que ir a ver a mis hijos, si la niña tiene, no sé, 5 años, 6 años. Quiero ir a ver a mis hijos, quiero ir a ver a mis hijos. Y entonces, lo bueno es que hay personas que sí les han hecho caso y han dicho, a ver, ¿a qué te refieres? Y entonces empiezan a hablarles que yo vivía en un lugar muy bonito, donde había un molino, una montaña, etc. Les empiezan a descubrir, o si por algo, por casualidades, que sabemos que no existen las casualidades, que parece que todo nos puede ir llevando hacia una respuesta si sabemos verla, les aparece en la tele o en una revista el lugar parecido al que vivían antes. Entonces dicen, ah, ahí es a donde yo tengo que ir. Entonces, pues algunas veces los papás que pueden o que sí les creen a sus hijos los llevan. Y se dan cuenta que ese niño o esa niña reconoce a gente adulta, no sé, de unos 40 años, y los reconoce como sus hijos. Y es muy chistoso, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que parece que sucede? Que aunque nosotros, los que reencarnamos, o los que hemos reencarnado varias veces, o los que solamente una vez, o etcétera, pero que tenemos ya, parece que para este ciclo, todos por lo menos una reencarnación atrás, cuando regresamos, pues nos borran el cassette, por así decirle, te borran todo, como ya les comenté, a veces por conveniencia propia que tú lo decides, y muchas otras porque así te mandan para que regreses y sigas padeciendo y nunca aprendas, nunca entiendas para qué estás aquí o nunca experimentes libremente. Pero nos podemos salir de eso también lo vamos a ver. Pero bueno, digamos que regresas y entonces te borran el cassette, ¡fum! ¿No? Y entonces te quedas así como de, bueno, ¿y qué hago aquí? Pero hay una parte que parece ser que entre los 0 y los 6 años, 0 y 8 años más o menos, todavía logras recuperar. Por eso es importante que cuando tú ves a un niño o escuches a un niño o una niña que empieza a mencionar de otras vidas o de situaciones que se te hacen raras, realmente le preguntes, oye, ¿qué sucede? A ver, explícame. Y tal. Podemos ahí también ver que si el niño o la niña ha visto mucha televisión o le ha platicado cosas, pues puede estar influenciado por eso. Pero si tú observas que eso no es así, entonces te pido por favor que lo escuches, que la escuches. Ahora, los que ya somos más de 8 años y ya mucho más mayorcitos y queremos ver eso, te diría, piensa bien si de verdad quieres ver tu otra vida, si crees que eso te va a ayudar, te puedes apoyar en que si ya has sido a psicólogos, psiquiatras, etcétera, y no te han funcionado, tal vez sí sea opción el que tú hagas una regresión a alguna de las vidas y puedas entender esta. ¿Para qué te sugiero si tú eres esa persona que vas a hacer esa regresión? Ahorita les voy a decir qué es lo que yo hago, si les funciona adelante, si no también, para hacer esas regresiones. Pero antes de ir a esa regresión tienes que entender algo. Puedes ver en esa regresión, en esa otra vida, cosas que no te gusten o que te saquen de onda. Por ejemplo, no sé, un decir, puedes ver que tu hijo en esa otra vida era tu papá y que tu papá te trataba muy mal, que abusó de ti, etc. Y entonces ahora es tu hijo. Y tú puedes entonces entender algunas cuestiones de por qué el rechazo ahora, etcétera, y te puede ayudar, porque entonces dices, bueno, pero eso fue en otra vida y en esta vida yo te amo, yo te quiero y yo te libero de ese karma, por ejemplo. Pero si tú vas y ves eso y lo traes para acá y lo traes como más bien como un coraje, entonces esto va a ser peor. No, espero explicarme. Entonces, para que tú realmente vayas a esa otra vida o vidas atrás,
y de verdad vayas con conciencia, pues tienes que ir así, con conciencia de que eso es otra vida y que de hecho tú puedes ser quien ayude a arreglar eso en el pasado y arreglarlo entonces en tu futuro. Por eso sí te pido que si piensas en ir a observar otras vidas, pues lo pienses bien, lo analices y si ya lo has madurado, lo has recapacitado y pensado bien y piensas, está bien, lo que vea está perfecto, entiendo que fue en ese tiempo y que en este tiempo es más bien para que yo tenga ese conocimiento y me ayude y ayude a los míos, entonces sí puede ser que lo puedas hacer. Ahora, en el libro de Brian Weiss vienen unas regresiones que tú puedes hacer, más adelantito se las voy a compartir, pero ¿qué es lo que personalmente aprendí? Hice algunas regresiones, de esa manera solo logré una, realmente verla, y las otras las empecé a hacer yo ya a mi manera. ¿Cómo es eso? Bueno, pues para empezar me voy en esta misma vida a un pasado no tan lejano y empiezo a verlo, lo empiezo a observar y entonces empiezo a decir, esto no me gustó, esto sí me gustó, bla, bla, bla. Hablo mi yo de ahorita con mi yo de ese entonces, por ejemplo, no sé, de los 10 años y le digo, oye, es que sabes que si te diste cuenta que esto estuvo mal y mi yo de ese 10 años dice, sí, sí es cierto, nos abrazamos, cambiamos como esa situación que no nos gustó y listo. Lo mismo me voy a una de 3 años que se sintió, no sé, abusada, ocupada o no entendida, por ejemplo. Esos son ejemplos, porque a lo mejor tú me dices, no, yo no tengo eso perfecto, pero sí, pues puedes ir a ver eso. Bueno, y entonces le digo a mi niña de 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no? De tú cómo vayas más o menos acordándote de la edad que necesitas ir. Entonces ya la abrazas y le dices, oye, pues tú eres una niña querida, amada, a lo mejor no te diste cuenta, pero tenías que haber tal vez hecho esto, hecho lo otro. ¿Sí me entiendes? Sí, pero pues no lo hiciste, no. Pero tú no eres culpable de nada, no. Es más, tú eres feliz, inocente y esto lo vamos a modificar. Vamos a cambiar esto, perfecto, sí. Y las dos nos abrazamos y listo, cambiamos todo. Ahora, esto parece muy loco, ¿cómo es que puedo cambiar el pasado? Sí se puede, sí puedes cambiar esas sensaciones del pasado, esas emociones, y entonces aquí ya no te influyen, para mal ya no te influyen, ¿me explico? Bueno, pues esa es una técnica, espero que te sirva. De ahí, ¿cómo puedes regresarte a las más anteriores? Bueno, ahí sí necesitas estar en un estado de meditación más profundo, con música que te guste, en un lugar en el que nadie te interrumpa. Yo he utilizado una vela porque me concentro mucho en la vela, la empiezo a ver y entonces con la música y empiezo entonces a ver ya mis otras vidas, ¿no? La verdad es que solo he logrado ver 2, 3 completas. Y sí es cierto que sí, que les quiero comentar desde mi perspectiva que si no estás preparado o preparada, sí te puedes como choquear, pero si ya te preparaste, a lo mejor hasta te da risa y por otro lado yo nada más empecé a entender, ahora entiendo muchas cosas, entonces sí te va a funcionar. Si no, no lo hagas y también si no quieres creer en las otras vidas, también este video pues obviamente no es para ti, pero tú sí lo crees. Espero que te ayude a reflexionar, a ayudar a la gente, a las personas que amas y a ti mismo, sobre todo porque hay que estar bien uno mismo primero, para que podamos entender que realmente podemos estar en esta vida, en otras, etcétera, pero con conciencia, con sabiduría del que estoy haciendo aquí es mucho mejor. Es a lo que tenemos que ir, creo yo, para que sepas entonces que estás experimentando por qué y para qué tú decidas. Ese es el libre albedrío real. Y bueno, eso es todo en este video. Como siempre les digo, si gustas hacer comentarios, darle like, compartir, adelante. Muchas gracias de todo corazón y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ten una vida en armonía.